escuchando las palabras de las personalidades que han tenido la amabilidad de venir. Muchísimas gracias. La verdad que me lo han puesto muy fácil, porque prácticamente está hecha la presentación. Solo me queda decirles que damos los buenos días a todos los que nos están viendo ahora mismo en streaming a través de las cámaras, a los amigos, compañeros y profesionales de toda América Latina que están ahí detrás, que tenemos una jornada muy bonita esta tarde y va a continuar mañana durante toda la jornada del jueves. Mirad, ahí en el entorno educativo en el que estamos, universitario, una máxima que dice que el elemento que menor resistencia o que menor gasto energético usa en el universo es la esfera. Y si os dais cuenta, el logotipo de estos congresos, de su 7ª edición también, es una esfera. Y a mí me gustaría que todos formáramos parte de este círculo, que es una célula que tiene esos dos núcleos. Por un lado, el centro de profesorado y por otro lado, la Universidad de Málaga, desde donde vamos a transmitir nuevas ideas, nuevos usos de herramientas ya conocidas y experiencias a través de esas herramientas enfocadas al mundo de la comunicación. Y eso lo hacemos y lo construimos gracias a los elementos de esa célula, que son los más de 300 inscritos, y los participantes, que son las partes fundamentales que mueven y que le dan vida a esa esfera, a esa célula. Y si me permitís, para dar la bienvenida a quien va a hacer pues, la conferencia inaugural, me voy a tomar la libertad de coger papel, porque no quiero que se me pase que este doctor en educación un día me llamó y gracias a esa llamada, en la comunicación entre las personas, yo tengo el placer y el honor de estar aquí. Luego tuve la gran suerte de conocer al presidente del Congreso, a Julio, y a todo un gran equipo que hay detrás, desde Alberto, pasando por Juan Carlos y todas las personas que de una u otra manera han estado trabajando durante muchísimos días, muchas horas, para que esto sea una realidad. Pero como les decía, como os decía, este doctor en educación es un apasionado de su profesión. Empezó como maestro de infantil y ahora es profesor universitario y además director del centro de profesorado. Me gustaría, por favor, que nos diera la conferencia inaugural el doctor Enrique Sánchez Rivas, el mejor trenzador de educación que yo conozco. Bueno, muchas gracias. Presentación. Gracias. Vamos a colocar. Bueno, buenas tardes. Yo, aunque suene un poco reiterativo, voy a empezar también por los agradecimientos. Quiero agradecerle a todas las personas que han hecho posible este congreso, empezando por las autoridades académicas y las autoridades políticas que desde el primer momento en que le planteamos la idea pues nos dan su apoyo y hoy están aquí haciendo ese apoyo también manifiesto. Por supuesto, a todos vosotros y a todas vosotras, muchos compañeros y compañeras, sin cuya presencia aquí el trabajo del CEP pues carece de sentido. Agradecerle también a la Universidad de Málaga y a esta casa, a la Facultad de Ciencias de la Educación. En concreto, hemos trabajado con el Grupo de Investigación Innoeduca. Este congreso es una coorganización, hemos trabajado codo con ellos. Y quiero destacar a Julio Ruiz, que lo habéis escuchado antes hablar, el director del Grupo de Investigación, porque ha sido muy fácil trabajar con él y con todo el equipo de Innoeduca. Quiero darle también las gracias a todas las chicas que estáis viendo por ahí con camisetas azules, son voluntarias del grado de Pedagogía. Le han volcado muchas horas a este congreso y aún les quedan unas poquitas más. Me vais a permitir también un agradecimiento para mi equipo del CEP Málaga, para mi gente, que ha puesto aquí mucho trabajo y ha puesto mucha ilusión en el congreso que hoy empezamos. Y me vais a permitir también que destaque a Alberto Argote como asesor responsable, que es un poco, ya sabéis, en la comunicación que mantenéis con el CEP, es vuestro interlocutor en este congreso. Bueno, dicho esto, que yo creo que era necesario, yo voy a hablar un poco de pedagogía y voy a empezar hablando de nuestra organización, del CEP de Málaga.
creo que es necesario una pequeña contextualización, sobre todo para las personas que vienen de fuera. El CEP de Málaga es una de las grandes instituciones, de las grandes entidades de formación permanente del profesorado de Andalucía. Es una de las grandes entidades que tiene el sistema educativo público y lo es por el número de personas a las que atiende, por el número de docentes a los que prestamos servicio y por el número de escuelas. Nosotros organizamos anualmente en torno a 500 actividades. Y de esas actividades os voy a hablar. Esas actividades tienen una parte que es técnica y tienen otra parte que es más pedagógica. Ahí me voy a centrar un poquito, en la parte pedagógica de las actividades que organizamos. Nosotros identificamos la parte pedagógica con este momento, con el momento en el que una de nuestras ponentes se enfrenta al grupo, se enfrenta a la formación. Para nosotros la parte pedagógica tiene que ver con el cómo de la formación, cómo se desarrolla esta formación. Y nos fijamos en aspectos, por ejemplo, como la organización. ¿Veis ahí una organización circular? A veces no queda más remedio que hacerla de manera más tradicional, pero en la medida de lo posible nos gusta tocar esa organización. Nos fijamos en la metodología. ¿Qué va a pasar ahí? Sabéis que nuestras sesiones duran 3 horas. Esa ponente va a estar 3 horas hablando, se van a producir dinámicas, se van a producir debates. Hasta hace 2 años no mirábamos mucho esto, pero a partir desde hace 2 años empezamos a fijarnos en estas cuestiones. Y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera, muy importante, es que los docentes aprendemos mucho de cómo nos enseñan otros docentes. Y esto seguro que os ha pasado. Habéis asistido a una formación, se ha hecho una dinámica y al día siguiente os habéis visto replicando esa dinámica en clase. Aprendimos también, nos dimos cuenta de algunas contradicciones internas que teníamos en el CEP de Málaga. Porque había actividades que eran actividades demasiado directivas, frente a otras actividades que eran más participativas, más dinámicas. Teníamos algunas tareas que nosotros mismos organizábamos que eran muy cerradas. Y frente a eso teníamos otras tareas más abiertas, más contextualizadas. Y entonces llegamos a una pregunta, ¿no? Una de esas preguntas, a partir de ver este tipo de contradicciones que teníamos, una de esas preguntas que te hacen ponerte frente al espejo, ¿no? Bueno, nosotros como CEP de Málaga, como institución, ¿qué modelo de profesionalidad, que es tanto como decir qué modelo de escuela estamos contribuyendo a desarrollar? Y como os podéis imaginar, pues no teníamos una respuesta clara, entre otras cosas porque cada una de nuestras actividades, en función de esa parte pedagógica, en función de cómo se desarrollaran, podía estar contribuyendo a formar un tipo de profesional diferente. Decidimos que esto no podía ser, que nosotros como institución teníamos que tener una respuesta clara a esta pregunta y en función de esa respuesta organizar nuestra formación y coordinar a nuestros ponentes. Y nos pusimos a trabajar en ello. Aquí empieza nuestro trabajo intenso en relación con la pedagogía. Y lo primero fue aprender qué son los modelos de profesionalidad. Nos pusimos a formarnos en pedagogía. Una vez que nos enteramos un poco de qué iba esto, pues se trataba de buscar nuestra respuesta, de buscar nuestro camino. Y la encontramos. Nuestro modelo de profesionalidad se fundamenta en la teoría pedagógica de Lauren Stenhouse. Stenhouse es una persona que dedica toda su vida a esto, a estudiar los modelos de profesionalidad. Que, bueno, entre su trabajo, pues tiene en cuenta cómo ejercemos la profesión los docentes o cómo pensamos, cuál es nuestra manera de entender la interpretación del currículum o el desarrollo del currículum. Es una teoría extensa. Aquí en esta facultad se estudia y le dedicamos algunas semanas a ella. Entonces, la verdad que explicarla aquí ahora es una temeridad por mi parte. Por suerte para mí, creo que también para vosotros, Stenhouse inventó una metáfora para explicar esta teoría cuando no tenía mucho tiempo. Y además es una de las metáforas más bonitas que tenemos en pedagogía. Yo os voy a contar la parte bonita y os dejo que la vinculación con la realidad ya la hagáis vosotros. La metáfora, esta cita es un poco de spoiler, porque tiene el principio de la metáfora y el final de la metáfora. Pero fijaros qué forma más bonita de verlo, qué forma más bonita de empezar. Al principio de curso, la vida nos hace un regalo. Ese regalo son semillas, 25 semillas en primaria, unas poquitas más en secundaria y muchas más en la universidad. Y con ese regalo que nos hace la vida a los docentes, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas, hay quienes crean una granja y quienes crean un jardín. Estos son un poco los dos modelos de profesionalidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La granja. Bien,
Yo, docente, con mi regalo de la vida, me fijo en esas 25 semillas y concluyo que son tomates. Para mí son tomates esas 25 semillas. Vale. Y entonces pienso, ¿cuál es el objetivo que yo tengo con esos 25 potenciales tomates? Bueno, pues mi objetivo está claro. Mi objetivo es sacar de ahí tomates que se puedan vender en el mercado. Tomates competitivos, ¿no? Qué mal suena, ¿no? Tomates competitivos. Vale. ¿Cuál es el método? Fácil. Método invernadero. Yo le pongo un plástico por encima, así garantizo que tengan la misma temperatura. Instalo un sistema de riego por goteo para que tengan la misma cantidad de agua y cuando le tenga que echar fertilizante, pues tengo cuidado de darle la misma dosificación. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues al final de curso yo recojo mi cosecha y tengo una preciosa caja de 25 tomates del mismo color, del mismo calibre, del mismo tamaño. Y si hay algún tomate que no cumple con el estándar, pues ya sabéis cómo es el mercado. Hay que quitarlo de en medio. ¿Vale? Primer modelo. Os dejo que extrapoléis con la realidad vosotros. Frente a eso tenemos los docentes que crean un jardín. Bien, yo docente, con mis 25 semillas, me fijo un poco mejor. Y me doy cuenta que no son tomate, porque es que en realidad no son iguales, son diferentes. Mis semillas son flores, tengo flores. Y eso hace que cambie el objetivo. ¿Vale? Mi objetivo es que florezcan. Mi objetivo es sacar lo mejor de cada una de esas semillas. ¿Cuál es el método? El método invernadero ya no sirve. Ya sabéis, hay algunas flores que necesitan pues, más calor, otras pues hay que ponerlas en un sitio donde le dé mucho sol, otras son más de interior. Hay algunas flores que necesitan mucha agua, otras como le echemos mucha agua, las estropeamos. Los que tenéis jardín ya sabéis que hay algunas flores a las que le tenemos que poner un poquito de música y tocar las palmas. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es un jardín. Y un jardín no es más que la combinación de elementos diversos de una manera armónica. ¿Vale? Como veis, la propia metáfora es una toma de partido en sí misma con respecto a un modelo de profesionalidad. Stenhouse es más partidario de una racionalidad práctica, una racionalidad, ya acudiendo a los términos de su teoría, una racionalidad reflexiva o crítica frente a un docente más técnico. Nosotros en el CEP de Málaga también tomamos partido. Y bueno, pues viendo lo bonita que es esta metáfora, no nos queda más remedio que coincidir con Stenhouse. Bien, partimos de aquí. Y esto que yo os he contado es una idea muy bonita, pero no deja de ser una idea que hay que llevarla, en vuestro caso, tenemos que llevarla al aula, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto, para aterrizar esta idea, para llevar esto al aula? Bueno, pues hemos creado una serie de principios, unos principios de acción, unos principios de intervención, que lo aplicamos a todo. Lo aplicamos desde el diseño de actividades hasta la relación con nuestros centros. Son nuestros principios pedagógicos y son un referente para todo lo que hacemos en el CEP. Los principios pedagógicos, seguro que ya lo habéis visto porque están en redes sociales. Es un trabajo que hicimos hace 2 años, lo tenemos en la página web. Este es el dossier que ha llegado a vuestro centro, ¿vale? Si le podéis echar un vistazo. Yo no voy a entrar en los principios pedagógicos. Lo que sí os voy a decir es que nos dimos cuenta que estos principios, que están muy bien, pero quedan algo genéricos cuando hablamos de ámbitos muy específicos, como la convivencia, la atención a la diversidad o las TIC. Nos quedan muy específicos. O sea, nos quedan muy genéricos y tenemos que hacerlo más específico. Ese es el trabajo que tenemos este curso. Y de eso es de lo que va esta conferencia, de los principios pedagógicos aplicados a las TIC. Problema, que no los tenemos hechos. Estamos trabajando en esto. ¿De qué os voy a hablar entonces? Bueno, os voy a hablar de las ideas que queremos que sean el sustrato de estos principios. Y a continuación os voy a invitar a participar en la elaboración de estos principios. Porque pensamos que la mejor forma de llegar al aula es contar con vosotros y con vosotras. Bueno, pues empezamos con ideas. Como diría Stenhouse, esto es un proyecto totalmente inacabado. ¿Vale? Son ideas abiertas y sobre las que estamos debatiendo en el CEP. Ideas de trabajo. Permitidme que para introducir la primera idea me aleje de educación. No de tecnología, pero sí de educación. Os voy a contar la historia de Timothy Prestero. Cuando era alumno del MIT, junto con sus colegas, creó un proyecto empresarial muy bonito.
Una empresa que tenía como objetivo pues, ayudar a las personas más desfavorecidas en aquellos problemas que ya se habían intentado solucionar de alguna manera con métodos tradicionales y que no habían encontrado solución. Ellos intentan pues, aplicar todo ese diseño y toda esa tecnología que están aprendiendo en el MIT en un fin solidario. Y con ese objetivo empiezan a viajar sobre todo por países desfavorecidos, países en vía de desarrollo, por África, por Asia, distintos continentes, y se dan cuenta que hay problemas comunes. Uno de los que más les impacta es un problema que en realidad conocemos, lo que pasa es que ya no tiene la atención mediática. Es el alto índice de muerte en neonatos, sobre todo en prematuros. Bebés que mueren en sus primeros días de vida porque les falta algo tan esencial como el calor, no tienen calorcito. Y hacen una fotografía en un hospital de Nepal y refleja bien el problema. Esta es la maternidad, este es el área de neonato. Y esto es lo más parecido que tienen a una incubadora. ¿Vale? Solución tradicional. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Qué podríamos hacer desde aquí? Vale, podemos hacer una colecta, ¿no? Podemos poner dinero y comprar una incubadora. Yo he visto algunas por internet. No salen tampoco muy caras. Podríamos enviarla incluso. Esa es la solución tradicional. Esta solución ya se ha aplicado en ese contexto. Allí había incubadoras en ese hospital de Nepal, pero no estaban en el área de maternidad. ¡Qué locura! ¿Dónde podían estar las incubadoras? ¿Se os ocurre? Pues estaban aquí, en el trastero. Ahí estaban las incubadoras. Uf, parece raro, pero pensadlo bien. Llega una incubadora a un sitio como este donde no hay nada. Es un aparato que va a estar funcionando 24 horas al día. Un aparato que puede aguantar un año y medio conectado. Al cabo de ese tiempo se va a romper, es lógico. Y va a haber que posiblemente cambiarle una pieza. Si tenemos que pedir una pieza para una incubadora, ahí, si no hay incubadora, tiendas de piezas de incubadora de recambio tampoco va a haber. Tenemos que pedirla, pues, un poco como aquí, ¿no? ¿Dónde pedimos las piezas? Alemania, ¿no? Tenemos que pedir la pieza de la incubadora a Alemania. Vale. El problema es que, hasta ahí el problema es el mismo que tenemos aquí en España, ¿no? Pero el problema es que cuando llega la pieza de la incubadora tampoco hay un técnico que esté cualificado para poner esa pieza. Con lo cual la pieza de Alemania tiene que venir con el alemán para que la ponga. Y eso ya sí que es un problema. Eso ya es inviable. Para un hospital como este, eso es inviable. Bien. Fijaros la asociación de ideas que hace alguien que está trabajando en diseño, que está trabajando en tecnología. En esos hospitales ve esto. En esos países se encuentran muchos coches de este tipo. Claro, es que las carreteras en esos países en vía de desarrollo no son muy buenas. Tampoco es que haya muchos coches. Pero el que tiene coche tiene un coche robusto. Y no es un coche nuevo, como el que tendríamos aquí. Es un coche de los que ya desechamos en Europa. Un coche de los años 90. Y de varias marcas. Este es el que más predomina, el Toyota. Toyotas por todos lados. Si se rompe el Toyota, no hay que pedir la pieza. Tienen allí recambios para Toyota. Y hay mecánico de Toyota. ¿Lo veis? Pues se le ocurrió. Vale. Al final, ¿una incubadora qué es? Una incubadora es una caja que te tiene que proporcionar calor. Y eso te lo puede dar los faros del Toyota. Que tiene que garantizar la circulación del aire. Y eso te lo puede dar el radiador del Toyota. Que tiene que estar enchufada o alimentada a pesar de los cortes de luz que pueda haber en el hospital. Y eso te lo puede dar la batería del Toyota. Pues se le ocurrió algo tan genial como hacer una incubadora con las piezas de un Toyota. Así, cuando se rompe la incubadora, pues el mecánico del Toyota la puede reparar. Bien. Moraleja de esta historia. La moraleja que yo encuentro en esta historia. Si tú quieres transformar tu realidad, es necesario que la conozcas. Tienes que conocer bien la realidad. Nosotros quizás hubiéramos hecho la colecta, ¿no? Ellos estaban sobre el terreno y vieron los Toyota. Hay que conocer la realidad. Además de conocerla, tienes que querer transformarla. Tienes que tener ese plus de implicación personal.
y además tienes que saber cómo transformarla. Yo creo que la palabra creativa define bien la idea de los Toyota. Estos tres elementos, vamos a volver a educación, que nos hemos ido totalmente. Estos tres elementos están muy presentes en la pedagogía de Paulo Freire. Paulo Freire, esta cita refleja una de sus ideas creativas. Paulo Freire es una persona que se dedicó a la alfabetización de adultos, trabajó en adultos, en contextos muy deprimidos de Brasil. Y él estaba convencido de que la alfabetización tenía que superar ese carácter instrumental que ha tenido tradicionalmente y que tenía que ir hacia el conocimiento del alfabetizado de su realidad, el conocimiento y la comprensión crítica de su mundo, porque ese era el primer paso para transformarlo, para la transformación. Estamos hablando de lugares como este, trabajaba en sitios como este, la favela Rocinha de Brasil. ¿Cómo promovía el conocimiento? Bueno, pues a través del diálogo sincero. Nosotros lo usamos hoy en las comunidades de aprendizaje. El aprendizaje dialógico viene de aquí, de Paulo Freire. Él planteaba la necesidad de hablar con la gente que vivía aquí en una jerga que era propia de la favela y que fuera de la favela pues no se hablaba. Planteaba la necesidad de prestar atención y escuchar con el fin de, no de contestar como hacemos muchas veces en la escuela, sino de comprender. Y para eso, él decía que era necesario que los profesionales estuvieran comprometidos, modelo jardín, profesionales dispuestos a mancharse. Él decía que había que ensuciarse las manos de vida y hacía un juego de palabras porque la mayor parte de su alumnado tenía las manos manchadas de sangre por su pasado criminal. Así hasta parece bonita la favela, ¿verdad? Pero no nos dejemos engañar, os voy a llevar dentro, os vamos a meter dentro de la favela. Fijaros, esta foto ya es otra cosa. Esta foto cuenta una historia y además una foto buena, tiene un premio de Médicos Sin Fronteras. Quizás podemos caer en la tentación de pensar que esto está muy lejos. Brasil, la pedagogía de Paulo Freire, es otro contexto, no tiene nada que ver con Europa. Esto ya no pasa aquí, lo tenemos superado. Esto en Málaga no pasa. ¿O sí? Fijaos bien en la foto. Los que sois de Málaga, miradla bien. ¿Qué veis? Decidme, los de Málaga lo tenéis que haber visto ya. La papelera. Esa papelera forma parte del mobiliario urbano de Málaga. ¿Ha viajado a Brasil? No. Esta foto no es de la favela, esta foto es de uno de nuestros barrios. Esta foto es de un barrio de Málaga, de La Palmilla. Esta realidad la tenemos. Y yo creo que esto demuestra que la pedagogía de la liberación que propone Paulo Freire sigue teniendo sentido y sigue estando vigente. Esa pedagogía tiene como tres grandes esferas. La primera de ellas es la esfera del conocimiento de la realidad, de la que ya hemos hablado un poco a través de la historia. La segunda esfera es la educación, el poder transformador que tiene la educación. Y la tercera esfera es el conocimiento de las posibilidades de desarrollo personal y social que le brinda la educación a estas personas. Esas son las tres esferas. Esta es una síntesis de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, pero no es la mejor síntesis que yo he escuchado. Un compañero que trabaja en ese barrio, que tiene su centro abierto durante 11 meses al año y 12 horas al día, director de uno de los centros de ahí, me dijo lo siguiente: Enrique, mi trabajo es impedir que mis niños y que mis niñas acepten el futuro de mierda que este barrio les tiene reservado. Me dijo eso. Para mí esta es la mejor síntesis de la pedagogía de la liberación. Me dijiste más. Me dijiste más. Me dijiste, y para conseguirlo, necesito a la familia. Y si las familias no van al cole, ¿te acuerdas de esta conversación? ¿Te acuerdas? Con buena memoria, ¿eh? Y si las familias no van al cole, voy a ir yo a buscarlas a su casa y me voy a colar por la ventana, por su ventana favorita, que es el plasma que tienen en el salón. Y yo pensé que estaban locos, porque se quería colar
con un programa de 45 minutos sobre educación. Y nosotros en el C hacemos programas de 2 minutos y medio, así, la gente no los ve. Y yo le dije, ¿45 minutos? ¿Y qué me dijiste? Te tengo descolocado. Cuando el Papa y la Mama... Cuando el Papa y la Mama vean a su niño en el plasma, se van a tragar los 45 minutos. Se lo tragan, se lo tragan. Esto es pedagogía de la liberación y tecnología educativa. Dándose la mano. Presento el proyecto de Miguel Ángel en el CEI Manuel Altor Aguirre. Estamos realizando un proyecto que se llama Schoolcore Café, donde tratamos de empoderar a niños de un colegio de Palma Palmilla, zona de compensatoria, para que intenten por una vez considerarse importantes en un canal educativo en YouTube, trabajando con diferentes personalidades y diferentes realidades, haciéndole preguntas y luego viéndose con sus familias en el propio canal educativo. El Schoolcore Café lleva 18 programas y la idea es hacer uno cada martes donde puedan ver y puedan preguntar las dudas que sobre un currículum mandada por las personalidades que se llaman. De los 3 pilares se basa el programa, uno es la formación, otro es el ver a los padres y otro es el llevarlo a la comunidad educativa. Estamos obteniendo unos resultados bastante interesantes, dado que lo principal, que era que las familias dejen de ver Netflix o HBO, ahora ven el canal Schoolcore Café con sus hijos, lo cual es muy importante. La verdad es que me ha sorprendido bastante porque me parece una idea bastante innovadora. Primero por la participación de los propios alumnos con preguntas e inquietudes que tienen ellos, y yo he intentado contestar de la mejor manera. Y segundo porque tiene una labor, pienso que divulgativa, bastante importante, y eso a mí es algo que como profesional de la sanidad me interesa y mucho. Los niños evidentemente han manifestado ese interés y a mí me ha sorprendido sobre todo poder expresarle lo que mi profesión representa o significa para el día de mañana si alguno de ellos quiere también volver a hacerlo. Es más importante que nada el poder contactar con ellos de forma directa y abierta, con preguntas sorpresas. Yo no tenía ningún guión de qué me iban a preguntar, sino simplemente lo que a ellos les inquietan y que les puede preocupar, ¿no? Lo de Schoolcore Café aprendo cosas y también la gente que me ven o nos ven aprenden cosas sobre nosotros. Y me ha gustado mucho y al estar con mis compañeros me he divertido mucho. Las personas que vienen aquí sé lo que trabajan y así aprendo a los trabajos que ellos hacen. En el Schoolcore yo siento felicidad aprendiendo cosas de la gente y que la gente también aprenda de mí y también a ver gente que nunca hubiese visto gracias al director. Bueno, la idea sobre la que queremos trabajar, tomando una palabra de la teoría de Pablo Freire, es la concientización. Y en este congreso vais a poder ver un poco más de esta idea, si os ha gustado, pues a través de la mesa redonda donde va a estar Miguel Ángel y del taller hemos liado a nuestra decana, desde aquí se lo agradezco, para hacerle una entrevista, un Schoolcore en directo, que lo podéis ver en los talleres que vamos a tener en el Rayo Verde. La segunda idea sobre la que os quiero hablar es la neurodidáctica. Y para introducir esta idea voy a retomar la granja y el jardín. Os voy a hablar de una experiencia personal. Vamos a llevar esto al aula, ¿vale? Vamos a hacerlo aterrizar. Os voy a hablar de algo que me pasó a mí para ejemplificar la granja. Cuando era profe de educación física, era maestro de educación física. Ya sabéis que los de educación física en primaria vamos por las clases recogiendo grupos para llevarlo al patio. Y uno de esos días me encuentro a una de mis compañeras que daba clase de matemáticas, me la encuentro una sonrisa amplia. Tengo que decir que es una persona que sonreía poco habitualmente, con lo cual eso me extrañó. Me chocó un poco verla sonreír. Yo pensé, digo, no sé, lo mismo le ha tocado la lotería, se ha librado del tribunal de oposiciones, alguna cosa de estas, ¿no? Y entonces me salió de dentro como preguntarle, ¿qué te pasa?
y me dijo, Enrique, he dado una clase perfecta. Y me quiso explicar, quiso profundizar. Mira, estaba especialmente inspirada en la explicación. Me ha salido especialmente bien, pero es que luego los ejercicios eran aplicación pura del conocimiento. Y ya cuando me han preguntado las dudas, estaba lúcida en la respuesta. He dado una clase perfecta. Enhorabuena. La verdad que a mí eso te alegra, te sientes bien, ¿no? Que alguien con su trabajo pues, esté satisfecha. Y quiso profundizar. Ojalá hubiera puesto una cámara, porque esa clase ha sido la mejor clase que yo he dado en mi vida. Ya os podéis imaginar a los niños y a las niñas pendientes de la conversación, ¿no? Ahí. Y ella, que se da cuenta, me coge un poco así del brazo y tira para abajo. Pega un tironcillo para abajo para ponerme a la altura de su oreja. Y me dice, no sé si se habrán enterado de algo, pero la clase ha sido perfecta. Para mí esa frase representa la granja. Yo a mis tomates se lo doy todo, todo. Si no crecen bien, por mí no ha sido. Para mí eso es una clase granja. Os voy a hablar de la otra, de la clase jardín. Y os voy a hablar de un profe también de matemáticas, que difícil es innovar en matemáticas, ¿eh? Os voy a hablar de un profe de matemáticas que se preocupa justo por lo que no le preocupaba a esta compañera. Se preocupa por ver si sus alumnos y sus alumnas se enteran. Se enteran de algo y en matemáticas a veces no se enteran. Identifica un contenido, la geometría. Y se da cuenta que en geometría hay veces que no se enteran los niños y las niñas. Entonces decide introducir la realidad aumentada para mejorar la comprensión y al mismo tiempo para despertar la curiosidad de su alumnado con respecto a las matemáticas, con respecto a la geometría. Para mí, esto de la granja y del jardín, esto va de dónde ponemos el foco. ¿El foco dónde está? ¿El foco está en mí, como docente? ¿Está en la asignatura? ¿Está en los contenidos? ¿O el foco está en las semillas? ¿Dónde está el foco? Para mí este profe lo tiene claro. Pone el foco en sus alumnos y en sus alumnas. Os voy a presentar su proyecto. El proyecto Neotrie VR, es un programa de geometría en 3D utilizando realidad virtual. Eso permite interactuar con los objetos y poder hacer construcciones con nuestras propias manos. Y permite investigar, sobre todo, objetos relacionados con la geometría en el espacio. Con estos mandos y estas gafas, pues el alumno se mete en un entorno totalmente inmersivo e interactúa con los objetos y con sus propias creaciones. Es distinto a otras herramientas que solamente son inmersivas pero no interactúan. Es un poquito complicado al principio, pero después ya se va aprendiendo, le coge su truco y al final te diviertes. Mientras que un compañero va probando y midiendo las formas dentro de lo que serían las gafas, otro las va apuntando así, de una forma todos colaboran. Para hacer figuras y cosas pues, más geométricas y aprender mejor las cosas. Por ejemplo, en vez de hacerlo en una simple hoja de papel, puedes hacerlo más complejo y más divertido también, otra forma diferente para hacer las cosas. Este programa, Neotrie VR, está desarrollado por Virtual Door, en la que colabora la Universidad de Almería, y son los que nos han cedido el software de geometría 3D, y también es un programa que está en la Comunidad Europea Scientix. Bueno, si queréis profundizar en esta experiencia, José Manuel, que es el profe del vídeo, va a estar con nosotros también en la mesa redonda que vamos a tener el próximo jueves, y además con los cacharros ya, ¿verdad?, en el taller que vamos a realizar en el Rayo Verde. Vamos a ver la pedagogía que hay detrás de esta experiencia. Nosotros pensamos que la neurodidáctica la tenemos que abordar desde tres pilares fundamentales.
El primero de ellos es la curiosidad. La curiosidad como ese recurso que nuestro alumnado ya trae de serie y que tenemos que esforzarnos desde el aula por conservar. Ahí se trata casi de no estropearlo. El segundo, las emociones. La emoción es eso que está presente en todo, que lo regula todo y que quizás a veces en educación no hemos tenido en cuenta. Y la tercera, abajo, es la personalización, la atención a la neurodiversidad. Es el jardín, es darle a cada flor lo que necesita. Y creemos en el CEP que puede haber una estrategia pedagógica que articule todo esto. Y esa estrategia pedagógica son los diseños universales de aprendizaje. Seguro que ya habéis escuchado hablar de los diseños universales de aprendizaje. Yo os voy a explicar un poco a partir de un ejemplo de diseño universal de aprendizaje que llevamos en el bolsillo, que es el móvil. Vamos a compararlo con su primo. El primer elemento de comparación es el tamaño, ¿no? El tamaño, pero es que además de ser más chico, es mucho más potente. Eso quizás es lo más obvio. Pero hay otra cosa que no es tan obvia. No sé si, seguro que si tenéis críos en casa, yo tengo una niña de 2 años, y mi niña ya coge el móvil y empieza a ver fotos. Sabe ver fotos en el móvil. Y mi madre, que tiene 85 años, ha aprendido a enviar WhatsApp. Y me envía WhatsApp. Bien. Eso es porque alguien se ha ocupado de que esa tecnología, totalmente inaccesible, que funcionaba por comando, en este momento, a través de este tipo de dispositivos, sea accesible para toda la población. Sería fantástico si pudiéramos hacer eso con los contenidos en educación. Eso es lo que pretende la DUA. Yo he intentado aplicar a esta conferencia los principios de la DUA, por lo menos un principio. Si os dais cuenta, os estoy transmitiendo el mismo mensaje de 3 formas diferentes. Lo primero que hago es contar una anécdota, algo que intenta conectar emocionalmente. Lo segundo que hago, yo sé que hay gente con la que no voy a conectar emocionalmente porque es más racional. Vale, pues para esa gente le cuento el fundamento teórico, pedagógico que está detrás de cada una de las experiencias. Pero sé que hay gente que lo que quiere es que le cuente cómo se hace esto en el aula. A ver, esto cómo se aplica. La aplicación didáctica os la cuento a través de los vídeos. Este principio, que es un poco también el principio que usa José Manuel, él no prescinde, tú corrígeme si me equivoco, no prescinde de la regla y del boli y del lápiz para trabajar la geometría. Lo que hace es introducir la realidad aumentada como una nueva oportunidad de que aquellos que no se enteran, se enteren, de enganchar a aquellos que no logran enganchar. Yo he encontrado recursos en Educadúa, en esa página web, por si queréis ir viendo un poco. Nosotros en el CEP vamos a hacer formación sobre los diseños universales de aprendizaje. Bueno, tercera idea sobre la que vamos a hablar, que bien podía estar metida dentro de la neurodidáctica, es la motivación. Yo no os voy a descubrir ahora que la motivación es importante. Lo sabíamos hace ya 100 años que la motivación es importante. Lo que voy a tratar de defender, y lo que queremos defender desde el CEP, es que antes quizá la motivación era algo voluntario. El profe que quería la usaba en clase y el que no. Hoy en día la motivación es obligatoria y voy a tratar de argumentarlo. Os decía lo de los 100 años y no os lo decía por decir. Esta es una foto de 1920, un poco estropeada. Y este hombre que está ahí con cara de que le ha tocado el turno de recreo es Celestín Freinet, uno de los grandes de la pedagogía. Freinet, con un grupito como este, viendo el aprendizaje de las 4 reglas, que era lo que se aprendía en esa época, se hace una pregunta. ¿Para qué escriben en clase? ¿Para qué escriben mis niños y mis niñas? Claro, vio algo que no le cuadraba. ¿Para qué escriben? Y rebotó la pregunta a la clase. Y entonces Marí, de 7 años, le dijo, profe, escribir es muy importante, yo escribo para hacer los ejercicios. Marco, de 8, le dijo que él escribía con buena letra para demostrarle a su profe todo lo que había aprendido en clase. Entonces yo me imagino a este hombre, a Freinet, llevándose las manos a la cabeza, constatando su descubrimiento,
constatando hasta el punto que habíamos devaluado en la escuela el sentido de la escritura. Escribían para ser evaluados, ya está, escribían para que lo leyera su profe. Fin de la historia. Y escribimos para otra cosa. La escritura sirve para otra cosa. Escribimos para comunicarnos con el mundo. Escribimos para expresarnos, para que nos lea mucha gente. Bien, pues a partir de esa idea empieza a introducir una serie de técnicas que todavía hoy usamos en clase, las técnicas Freinet. Empieza a introducir técnicas con tecnología de 1920, como la revista escolar, como la correspondencia escolar, y lo que trata con esas técnicas es de cambiar la motivación del alumnado hacia la escritura. Y el gran descubrimiento es que cambiando la motivación, mejorando la motivación, mejora también el aprendizaje. Y eso es el secreto del éxito por el cual estas técnicas han llegado a hoy. 100 años después seguimos hablando de Freinet y usando sus técnicas. Nosotros en el CES somos fan de Freinet. Entonces nos hemos propuesto seguir un poco sus pasos y nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es lo que más detestan nuestros alumnos y nuestras alumnas? ¿Lo habéis pensado? ¿Qué es lo que más detestan? Y gracias a vosotros, gracias a muchos de los que estáis aquí, que nos dejáis experimentar, pues le hemos podido también preguntar a los niños. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, detestan los deberes, pero sobre todo detestan los exámenes, lo detestan. Y entonces dijimos, vamos a intentar cambiar la motivación del alumnado con respecto al examen. Vamos a intentar cambiarla, sin cambiar mucho el examen. Os voy a contar lo que hicimos. Bueno, nos pusimos una condición. Vamos a buscar un recurso que respete la utilidad que el examen tiene para el docente. Y ese recurso lo encontramos en un trivial. Ya estaba hecho, lo único que hicimos fue adaptarlo a un contexto de clase. Con lo cual, en ese recurso, os voy contando sobre la presentación, vemos que el examen se realiza de manera individual y, por lo tanto, sirve para la evaluación individual. A nosotros nos sirve para evaluar a esa persona de manera individual. Bien, pues dijimos, vale, el trivial también se tiene que realizar de manera individual. Cada alumno, cada alumna, sobre un papel va escribiendo las respuestas y realiza el trivial de manera individual. Pero vamos a introducir la variable cooperativa. ¿Cómo? Vale, pues simplemente que se sumen las notas de manera individual y ya tenemos una nota de equipo. Y parece una tontería, pero resulta que ahora los niños se empiezan a preocupar por, oye, ¿tú has estudiado? Oye, ¿hay algo que no comprenda? Porque estás en mi equipo. El examen se realiza con papel y boli. Nosotros quisimos respetar esto. El trivial también se realiza con papel y boli, pero hemos introducido la pizarra digital con algo tan sencillo como un proyecto y una presentación. Es una presentación PowerPoint. Pues esto ya motiva. El hecho de poner la pizarra digital, de ponerla en marcha, ya motiva. Ya mejoramos un poquito la motivación. ¿Vale? Sumamos la pizarra digital. El examen tiene una nota que la pone el profe. Y eso nos sirve para calificar. El trivial no tiene una nota propiamente dicha, pero son 15 preguntas y tiene una puntuación del 1 al 15, con lo cual extrapolar tampoco es complicado. Lo que sí hemos introducido es que en vez de corregirle al profe, vamos a corregirla en clase. Y esos papeles que habéis hecho los vamos a cambiar. Y ahora el profe va a ir explicando cuál es la solución a cada una de esas 15 preguntas. Y vosotros vais anotando si el compañero o la compañera lo hizo bien o no lo hizo bien. ¿Vale? Puntos. El examen se realiza en clase. El trivial también. Pero con el blog de clase, a través del blog, podemos incrustarlo y nos hemos dado cuenta que hay muchos niños y muchas niñas que después llegan a su casa y repiten el trivial y vuelven a hacerlo con sus familiares o con sus amigos, con lo cual estamos reforzando el aprendizaje del examen. No nos olvidemos, la evaluación tiene que ser formativa. Estamos consiguiendo eso. Os presento este proyecto en el Safe Plot de Azahar de Aurelio. Lo más fundamental a la hora de valorar la evaluación de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se hace en el Safe Floor de Azahar
es la motivación del alumnado, cómo los niños disfrutan, los niños interiorizan los distintos contenidos a través del juego, ¿no? Es que es fundamental de hoy día de las nuevas pedagogías que estamos observando y que estamos viendo en los distintos centros educativos. Desde el Flor de Azahar se trabaja constantemente esa dinámica porque lo que queremos que los niños es que vengan a disfrutar. El objetivo principal es disfrutar, y si yo disfruto y a la vez aprendo, entonces realmente estamos consiguiendo un objetivo fundamental en nuestro centro educativo. Ha estado muy guay y prefiero hacerlo con Trivial que hacer una prueba escrita, porque es más divertido, está más chulo. Prefiero no hacerlo sola, prefiero estar con mis compañeros y hacerlo todo en grupo. Pues ha sido muy divertido y esa manera de aprender me parece mejor que la de los exámenes. Trabajando en grupo, las clases son más divertidas y menos aburridas. Bueno, la gamificación, el aprendizaje basado en juego, que es esto, es una metodología sobre la que estamos apostando fuerte desde la Red Provincial de Formación. Si queréis profundizar un poquito en ella, también en el Congreso hemos preparado dentro del programa una mesa redonda, que vais a ver en un ratito, sobre metodologías de cambio continuo, donde incluimos la gamificación. Y luego pues tenemos también un taller específico sobre este método. Bien, os dije que nosotros pensamos que la motivación es algo obligatorio. Sabemos que la sociedad hoy en día ha cambiado. No tiene nada que ver con aquella en la que nosotros empezamos a estudiar, ni siquiera con aquella en la que empezamos a ejercer la profesión docente. Ha cambiado. Ha cambiado por factores como la tecnología, la hipercomunicación que hay entre el ser humano, la relación que mantenemos con el conocimiento. Una sociedad nueva. Y en esta sociedad nueva se aprende como antes, se aprende viendo, se aprende escuchando, pero también han surgido nuevas formas de aprender. Una de esas nuevas formas es la ecología, son las ecologías de aprendizaje. Sobre esto se está centrando ahora la pedagogía, este es un campo totalmente vivo. Una ecología de aprendizaje es un contexto, imaginaros un círculo a mi alrededor, donde yo voy incluyendo personas de las que puedo aprender y recursos de los que puedo aprender. Y voy sacando también, ¿eh? Es un contexto que está vivo. Y yo lo tengo ahí, los tengo como a mano. Y cuando quiera aprender algo, voy a recurrir a eso. Eso, básicamente, eso es una ecología de aprendizaje. ¿Qué tiene que ver aquí la motivación? Bueno, pues resulta que los dos mecanismos por los que algo entra o sale están íntimamente vinculados a la motivación. El primer mecanismo es la utilidad, lo que es útil. Si es útil, para mí, lo meto dentro de mi ecología de aprendizaje. Si no es útil, no. El segundo mecanismo es la aceptación personal. Si me ha gustado, pero no solo si me ha gustado, si me ha llegado emocionalmente, eso forma parte de mi círculo. Estos dos mecanismos son los mecanismos de la motivación. Por lo tanto, la motivación es importante para la ecología de aprendizaje. Nosotros pensamos que la escuela, los docentes, no se pueden permitir el lujo de quedarse fuera de las ecologías de aprendizaje que están creando en este momento nuestros niños y nuestras niñas. No nos podemos quedar fuera. Os presento una ecología de aprendizaje hipotética, hecha a partir de las cosas que han ido saliendo en esta conferencia. Vale, pues dentro del círculo, si ese alumno o esa alumna quiere aprender, va a recurrir a sus amigos, eso es siempre. Pero también puede que recurra al Schoolcore, ¿eh? Puede que vaya al canal de YouTube y vea el Schoolcore. Puede que en el tema de matemáticas, pues la realidad aumentada, la realidad virtual esté dentro de sus recursos educativos. El blog de clase puede ser una referencia, ¿vale? Pero podría darse una ecología totalmente opuesta a esta.
podría darse la siguiente ecología. Podría darse una ecología donde, si yo quiero aprender, además de mis amigos, en vez de ver el Schoolcore, voy a ver el canal de YouTube del Rubius. Podría ser. Mi referente va a ser el Rubius. Si tengo algún problema, mi estrategia de resolución de problemas va a ser la que viene en el Call of Duty. Y la filosofía de la vida, pues con todo el respeto, canta muy bien y juega muy bien al fútbol, pues la de Messi y la de Rosalía. Entonces, viendo cuál es la alternativa, nosotros pensamos que no nos podemos quedar fuera de la ecología. Y la forma de estar dentro de la ecología es incorporando la motivación. Por lo tanto, en el CEP vamos a trabajar mucho en esta línea, la línea de motivación. Bueno, estas son 3 ideas de esas que van a formar el sustrato. Tenemos otra, estamos trabajando, tenemos también desarrollada la interdependencia creativa. Me hubiera gustado también, por cuestiones de tiempo no he podido hacerlo, mostraros el proyecto de las aventuras de Daniela, pero bueno, ha tenido mucha difusión y yo creo que muchos de los que estamos aquí los conocemos. Si no, también vais a tener la oportunidad de escucharlo en mesas redondas y en talleres, lo tenemos programado. También estamos trabajando sobre el uso seguro, crítico y responsable y sobre la humanización. Bueno, si queréis participar en este proceso de elaboración, os he puesto ahí un QR para escanearlo, ahora lo voy a volver a poner. Si no tenéis a vuestros asesores y vuestras asesoras de referencia, ¿vale?, por si os interesa todo este tema. Y este es el trabajo que tenemos para este curso en el CEP de Málaga con respecto a las TIC. Ahora lo vuelvo a poner para los que estáis escaneando, porque no quiero pasarme del tiempo. Me gustaría terminar con esta cita, que es la cita que da sentido al título que he buscado y al contenido que tiene esta conferencia. La tecnología por sí misma no va a transformar la educación. Es la pedagogía la que tiene ese poder de cambiar, de transformar. De ahí el título, primero pedagogía, después tecnología. Muchas gracias. Da usted su permiso, Adelante, doctor. por Muchas favor. gracias. ¿Puede usted Adelante. tomar asiento, que tenemos 2 minutos que has clavado el tiempo? ¿Puede usted?